muchas gracias, Talent Partner, pues, por invitarnos, ¿no? Eh, Me gustaría presentar cómo vamos a manejar este panel. Tenemos aproximadamente 50 minutos. Van a ser 4 preguntas y estas 4 preguntas, pues bueno, cada quien vamos a dividirlas en aproximadamente de 10 a 15 minutos. Eso quiere decir que cada quien tiene pues sí, más o menos 5 minutos para presentar sus ideas, ¿no? Entonces, Luis, te voy a pedir que tú contestes primero. Susi, bueno, Azucena, perdón, te voy a pedir a ti que tú contestes después. Entonces, primera pregunta. Como directores de recursos humanos o como líderes en recursos humanos, es muy importante retener el talento, ¿no? Y sobre todo en estas épocas que la verdad vivimos con muchísima inestabilidad, ¿cómo estamos haciendo para retener ese talento? Entonces, Luis, ¿qué te parece si empiezas tú? Perdón. Muchas gracias, Vero. Pues mira, en realidad el tema de la retención de talento va pues en varias ramas, ¿no? Yo creo mucho en la cuestión de los drivers of engagement, que los drivers of engagement al final pues son todos estos factores que están alrededor de nuestros colaboradores. Por ejemplo, la parte de la compensación, la parte de tener un plan de carrera bien estructurado desde el inicio, ¿no? El ir teniendo un plan también de desarrollo, no nada más en cuestiones técnicas, sino también en cuestiones, digamos, de desarrollo de competencias suaves. Y pues también, ¿cuál es la experiencia que le estamos dando al empleado, ¿no? El employee experience. Hemos estado escuchando mucho afuera de toda esta parte del journey que tienen nuestros clientes, ¿no? Nuestro cliente final, pero también podemos ver esta parte que tienen nuestros empleados, ¿no? Es el employee experience. Entonces, una parte de la retención va muy en línea con el employee experience y tiene que ver mucho con la cultura que se genera dentro de la organización, ¿no? Que sea una cultura de apertura, que sea una cultura de comunicación, de transparencia, ¿no? En el que los niveles, más que ser una organización jerárquica, sea una organización horizontal y que, bueno, pues con base en esto también puedan tener una comunicación mucho más abierta y más que ser jefe subordinado, empieza a existir una cultura más enfocada a la de líder como coach, ¿no? Entonces, yo vería que una parte fundamental para retener el talento y sobre todo con las nuevas generaciones tiene que ver mucho con cuál es la experiencia que la organización le da a los empleados. Otra parte muy importante también tiene que ver con el reto que tiene la misma organización para las personas, ¿no? Una vez me decían, y creo que en algún momento lo he platicado, me preguntan, oye, ¿qué significa talento? ¿Qué significa potencial? ¿No? El talento como tal, pues el talento significa, digamos, es esta parte en la que una organización te da la oportunidad de demostrar el talento. Entonces, el potencial es hacer que las cosas sucedan. Entonces, justamente otro factor fundamental es que la organización debe de tener claridad de cuáles son ese tipo de experiencias que le puede ofrecer al empleado para poder desarrollarse en los diferentes ámbitos. Después ya tenemos la parte más, digamos, más hard, que tiene que ver con la compensación, ¿no? Con la parte de beneficios, que tiene que ir en complemento con la industria, con el mercado, con el nivel de experiencia que se está manejando. Entonces ahí es donde estamos hablando de diferentes puntos y enfoques para poder ir reteniendo el talento. Claro. Y me parece muy chistoso que lo digas así, que evidentemente viene primero lo soft y luego la parte hard, porque estaba hablando con un cliente mío recientemente, eh, pagan espectacular, o sea, de verdad es la más alta que he visto y tienen cantidad de problemas para reclutar gente porque la gente no quiere irse ahí, simplemente porque se escuchan historias de terror de, pues esta gente, o sea, a ver, uno de sus empleados, no puedo decir quién es mi cliente, pero uno de sus empleados bueno, ex cliente, hace varios años, tuvo una crisis tan fuerte, una crisis de ansiedad tan fuerte, pensando que iba a ir al trabajo en el coche, que chocó. O sea, casi se mata yendo al trabajo porque estaba pensando, es que no quiero llegar a ese trabajo y es justo eso.
la parte soft la valoran muchísimo los empleados y claro, tiene que venir la parte pues de compensación y de beneficios y demás, pero al final del día, a ver, el dinero viene con el trabajo bien hecho y para hacer el trabajo bien hecho tienes que estar contento en tu trabajo. Perfecto. Susi, misma pregunta, ¿qué estrategias usan ustedes para retener el talento? Es igual que Guillermo, estamos como mucho en línea, pero ahora pues claro que 2020 y el reto de 2021 para, para la gente, para mis colegas, incluso para nosotros, es también identificar ese talento y darle la seguridad, porque ahorita tenemos en muchas empresas el reto de tener que hacer microestructuras para poder hacer frente a la pandemia. Entonces tienes que aprender a darle a ese talento la seguridad de que están en una empresa en donde van a tener trabajo, porque tienes tanto gente que vas a tener que darle salida porque la empresa sí lo requiere para poder seguir a flote, pero también tienes colaboradores con mucho talento que empiezan a sentir toda esta incertidumbre y esta comunicación que tiene que ser totalmente abierta de lo que está pasando, de lo que estás esperando de tu gente, porque también hay quien se apanica y que tiene que hacer frente a cosas personales y puede huir. Entonces también en este afrontar la pandemia realmente es un reto también a la comunicación, a la congruencia, ¿no? La congruencia de tus valores, a la congruencia de cómo debe de ser la comunicación entre el líder y tus empleados, o cómo vas a llegar a estos acuerdos que también vienen un poco ahora con la nueva legislatura de teletrabajo, de cómo vas a hacer para que funcione una persona que a lo mejor llegaba a casa, dejaba hijos, guardería y todo, y hoy están todo el mundo en casa y tienes que aprender a ese reto, a cómo vas a poder gestionar a la persona con mucho más el reto, porque así como tú dices, pues a veces teníamos el tiempo de 20 minutos, 45 minutos entre desconectar de tu vida personal a tu vida laboral, y hoy en día no existe eso. Entonces también tienes que enfrentar a los líderes y a los colaboradores a esta nueva realidad y a llegar a esos acuerdos, y como recursos humanos también es esa parte de aprender a ser mediadores de otras muchas cosas, y también nos pone el reto de trabajar con el líder y entender el negocio de una manera diferente, ¿no? Porque hoy muchas estrategias que se tenían antes de la pandemia, como de tener los tiempos de Zumba en la oficina o el beneficio del gimnasio, pues hoy en día se ven mermados y tienes que buscar otras alternativas en donde también ya tienes que involucrar mucho más al entorno del colaborador, ¿no? Entonces ahorita es como volver a repensar todos tus programas de mental health, hacerlos incluyentes, porque hoy tienes que entender que habrá gente a que le convenga hacer desconexiones para conectar a los niños, o hacer programas de yoga, pero que también incluyan que los puedas hacer en otro momento. O sea, es como volver a replantear muchas de las estrategias que hoy en día tienes, y también tener como esa confianza y esa comunicación. O sea, comentábamos como de repente, híjole, mandan luego videos los CEOs dando como mensajes de tranquilidad, pero por acá tienes el líder que les dice, pues agradezcan que tienen trabajo. Entonces son mensajes que se empiezan a contradecir y que tienes que empezar a trabajar con tus ideas porque está pasando. Entonces es como volver a trabajar con ellos, y cambia, es como un recursos humanos, pero tienes que entender perfectamente tu negocio, porque hoy si recursos humanos no entiende qué está pasando en la operación, qué está pasando con las áreas funcionales y cómo viene la estrategia de la alta dirección, no vamos a poder seguir, porque entonces empiezan a haber proyectos y mensajes totalmente contradictorios, y tú tienes que hacer que cada una de las piezas de tu organización pues se sientan acompañadas y que entiendan qué está pasando. O sea, por qué unos proyectos se frenan, por qué otros caminan, por qué en algunas áreas vas a hacer downsizing, pero en otras vas a tener que crecer y meter temas de tecnología para poder enfrentar y automatizar cosas. Entonces, el llevar a la persona acompañándola en ese entendimiento es un reto más que se agrega a los one-on-ones con los líderes, a los one-on-ones con los colaboradores, y es como hoy en día es como tener esa congruencia entre todos tus programas y esa movilidad de entender, porque igual es como vienen las vacunas, pero entonces como esos acompañamientos, porque hoy cambian la necesidad del empleado, no es solamente una buena compensación o un buen clima laboral, se agregan como nuevos rubros que uno tiene que empezar a gestionar, ¿no? Claro. Y justo también lo que estás diciendo pues cómo adaptan estos cambios, ¿no? Creo que un muy buen ejemplo de esto, y digo, no sé si puedo hablar de marcas en específico o de empresas en específico, eh, pero bueno, una de las empresas de consumo masivo que puedo decir que es de Europa y es
la más grande del mundo, creo que ahí ya se pueden hacer sus ideas de quiénes son. Perdón. Eh, y el nombre empieza con U. Bueno, ellos tienen muchos productos que anteriormente tenían incluso refris en sus oficinas con estos productos y se los daban a los empleados regalados, ¿no? Y los tenían ahí, pero pues ahorita no hay cómo llevárselos a todos los empleados, ¿no? Y eso era algo que les encantaba. Y anteriormente también tenían home office una vez a la semana, lo que les ayudó con esta transición, ¿verdad? Pero justo pues ese era uno de los perks, uno de los valores agregados que tenían para sus empleados, y el día de hoy pues algunos se desaparecieron porque simplemente ya no pueden tener esos refris, no se los pueden mandar a todos los empleados, ¿no? Y otro, o sea, el home office pues ya es algo que te pide la legislación, o sea, ya no es algo que, o sea, si no te como se dice vulgarmente, te cierran el changarro, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estrategias les vas a dar para que no se vayan con la competencia? Que la competencia, híjole, te puede pagar, por decirte cualquier cosa, 5 o 10% más, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a retener ese talento? ¿Cómo vamos a hacer que esta gente siga contenta? Y justo creo que ellos hicieron muy buenos cambios porque la gente... lo que se hizo es que los que quieren estar en la oficina, porque, no sé, tienen problemas de conexión en la casa, porque como ahorita pasa que la gente tiene que tener construcciones en su casa y pues no puede estar con el ruido y con todas estas cosas, se le da la opción de, ok, puedes escoger estar en la oficina 2 días a la semana, pero tenemos que estar a menos de 30%, ¿no? Entonces, darles esos que al contrario de lo que pasaba pre-COVID-19, la gente quería estar en su casa y ahorita la gente quiere ir a su oficina, ¿no? O sea, ¿cómo podemos negociar esas expectativas y siendo que todavía sea un valor agregado para, pues para los empleados, ¿no? Que justo, darles estas facilidades y adaptarnos a estas nuevas necesidades y estas nuevas, pues estos nuevos deseos que pueden tener la gente, ¿no? Yo creo que también ahí, Vero, es que nos estamos enfrentando a un challenge muy interesante, muy interesante en este aspecto de que pues hay muchas prácticas, como bien mencionas, ¿no? En empresas que ya están súper estructuradas y que tienen todas estas iniciativas y prácticas ya establecidas, pero ahorita con este new normal, ¿no? En realidad es volvernos a repensar como recursos humanos, es cómo creas una cultura organizacional a la distancia, primera parte, ¿no? Luego, algo que estábamos viendo con todo el tema de la norma 035, con los rasgos psicosociales, etcétera, ahorita nos estamos enfrentando con cuestiones pues de ansiedad, con cuestiones de, como bien decían, de incertidumbre, ¿no? De cómo está el mercado, cómo está la economía, de muchas cosas que están alrededor. Yo creo que una parte fundamental, y lo estoy viviendo yo desde el aspecto de que vengo de una industria muy especializada que es la automotriz, y que en mi caso pues también es una estructura totalmente diferente porque estamos en una startup, pero yo creo que lo fundamental es regresar a lo básico, o sea, back to basics. Y el back to basics es ser genuino con la gente y simplemente estar ahí para escuchar a la gente, para acompañarlos. Y yo creo que eso es lo que empieza a hacer la diferencia de recursos humanos para poder retener a la gente en específico, ¿no? Digo, hay estructuras muy grandes que no te lo permiten, hay otras estructuras más pequeñas que en las cuales pues también te puedes dar la oportunidad de tener este acercamiento one-on-one con la gente, pero yo creo que el back to basics, ahorita para redefinir y repensar todo este enfoque, pues también es muy importante. Exacto, tienes toda la razón. Y a ver, pasamos a la segunda pregunta porque ya nos pasamos unos 2 minutitos. ¿Cómo miden la felicidad en sus empleados? Luis. Pues mira, la felicidad se puede medir de muchas formas, ¿no? Tienes la parte más técnica que la puedes hacer a través de tus encuestas de clima organizacional, etcétera, ¿no?
Pero lo que más importa es justamente cómo se mide la felicidad en la gente, es cómo la escuchas, ¿no? Cómo la ves motivada, cuando está ese self-motivated, ¿no? Entonces, al final, la cuestión de la felicidad también les puedo compartir que esto puede cambiar de industria, de sector, ¿no? Por ejemplo, anteriormente yo estaba en el sector de abogados, ¿no? De firmas de abogados, y entonces el driver que tienen los abogados, que les genera un desarrollo en cuestión de su carrera, en la cuestión de la compensación, es muy diferente a lo que yo veo en la industria automotriz, por ejemplo. Entonces, la felicidad se va a medir con base en el interés propio, en la motivación y en el valor que vea la persona de acuerdo a su trabajo. Porque cada quien va a tener una motivación distinta, ¿no? Cada quien trabaja por algo. Entonces, esa felicidad que te da el trabajo que estás haciendo, pues puede ser porque te genera una cierta estabilidad en un aspecto, ¿no? O te genera un challenge para poder desarrollar algunas cuestiones. Yo creo que va a depender mucho del sector, depende mucho del área y depende mucho de la persona, ¿no? O sea, nos vamos de lo general a lo particular. ¿Y cómo medir ese nivel de felicidad? Pues al final tiene que ver con esa parte de la retención. Y eso se ve muy reflejado, digamos, en el comportamiento de la gente y en la cultura que se va generando en la organización. Yo creo que esa es la manera en la que puedes ir midiendo de una manera más, digamos, sutil esta parte de la felicidad en la empresa y en los colaboradores. Claro, a ver, y concuerdo completamente contigo, pero creo que eso sí es pues muy one-on-one, como tú decías, ¿no? O sea, no, y hay ciertas empresas en las que sí puedes, o sea, empresas que son, o sea, mi pymes, sí se puede, y a ver, yo creo que micro y pequeñas sí, medianas yo creo que ya no tanto, o sea, porque al final como director de recursos humanos o como dueño o algo así, la verdad sí es muy difícil ver a cada uno de tus empleados y tener este acercamiento con cada uno de ellos, ¿no? Creo que algunos de los indicadores pues más básicos podrían ser la rotación, las bajas laborales, el absentismo, la productividad, el costo de reclutamiento, que eso, hijos, se ve clarísimo. Bueno, digo, yo como headhunter, ¿verdad? Creo que a mí este es el que me es más obvio, ¿no? También lo que decías, clima laboral, pero como empresa, yo creo que ya de mediana a grande empieza a ser un poquito más difícil medirlo, ¿no? O sea, ya empiezan como retos que no tienes como empresa pequeña o micro, ¿no? Cuando empiezan ya problemas de defectos graves en el producto y demás, también ese es un efecto que pues bueno, de la infelicidad del trabajo, ¿no? Y yo creo que eso siempre se tiene que tener bien presente y siempre se tiene que medir y hay que tener números bien claros de eso, porque en cuanto empiezan a bajar tus números, la gente se te va y se te va todo, o sea, todo lo que puedes producir, ¿no? Entonces ahí se te va el dinero. Intelectual. El capital intelectual sí, por ahí empieza, pero, o sea, en cuanto se te va el capital intelectual, en 1 o 2 meses también se te va el capital, ¿no? O sea, el cash. Exacto, y el retorno de inversión del proceso de integración es muy caro, como bien mencionas. Yo creo que conforme va creciendo la organización, también me tocó la oportunidad, la gran oportunidad de estar en una de las Big Four, y ahí pues evidentemente la población era pues bastante amplia. Ahí es donde empiezas a tener como recursos humanos, empiezas a tomar otro rol, ¿no? Si bien como dices, en una micro, en una pyme, ¿no? Recursos humanos puede tener este alcance personalizado, en unas empresas de este tamaño pues en realidad ya no, ¿no? Creo que eso es muy... la forma es la que empieza a cambiar. Ya como recursos humanos te empiezas a volver un facilitador para que puedas empezar a entrenar a los líderes de la organización para poder generar estos niveles de felicidad o ambiente laboral, ¿no? Al final estamos hablando de cuestiones muy sutiles y muy subjetivas, porque esto va a cambiar de la perspectiva de persona a persona. Entonces, la cuestión es que sí, como organización puedes generar y estructurar estas líneas, iniciativas, ¿no? Pilares, ¿no? Se les pueden llamar, en cuestiones de
en cuestiones de cultura, ¿no? De wellness, de felicidad como tal. Pero yo creo que conforme vas viendo de una estructura a otra, ahí es donde la forma en cómo lo gestionas va a cambiar. Pero como Claro. bien dices, ¿no? También a través de esos indicadores duros, el data driven, yo creo que el data analysis es muy importante. Pero desde mi punto de vista, creo que nos hace falta a recursos humanos volvernos facilitadores nuevamente para hacer que nuestros líderes regresen a lo básico. Y lo básico es saber escuchar a la gente y simplemente saberlos entender o saber en dónde están y ubicar que cada persona tiene una motivación y valor totalmente diferente. Claro. Y pues bueno, hablando de facilitadores, ¿qué más que una HRBP experta en eso que nos pueda hablar ¿Sabes de qué? Es que cómo ahora, medir la por felicidad? ejemplo, para medir la felicidad, y justo lo platicaba el día de ayer con mi VP de sistemas, era como, hoy tenemos que trabajar con la tecnología de una manera diferente, ¿no? Porque antes jamás se te ocurriría plantear como tiempos de desconexión. Pero puedes tener una persona totalmente ausente del Skype durante horas enteras porque está haciendo otras cosas, porque hoy lo que tiene que ser no le está importando. Entonces, hoy tienes que aprender a jugar con otros indicadores totalmente nuevos para medir la productividad, para medir la atención de tus colaboradores, porque si bien sí está el reto de empezar a hacer como estas cuestiones personalizadas de le voy a dar chance para que conecte al niño, le voy a dar chance para que trabaje en tus tiempos dentro de que se pueda, ¿no? Porque si trabajas con el área de bancos, pues sí tienes que estar entre 8 y 4, ¿no? Haciendo movimientos y cosas. Pero también empiezas a tener gente que nunca está conectada, ¿no? O gente que siempre está ausente. Entonces hoy tienes que trabajar de una manera diferente con los líderes, pero también con otros procesos de soporte. O sea, hoy el área de sistemas se vuelve también un business partner total para recursos humanos, para poderle dar esas herramientas al líder de cómo vamos a hacer para entender estos puntos de mediación entre los chances que le das al colaborador y la desconexión que tiene él y cómo vas a hacer para volverlos a conectar, porque de repente se vuelven como pláticas con los gerentes que te dicen, es que no es posible que todos los días a la hora que entra, se le fue el internet, se le fue la luz, se le pasmó el sistema, está hablando con sistemas y no le contestan. O sea, empiezas a tener como otro tipo de pretextos, ¿no? Entonces hoy tienes que trabajar de una manera totalmente integral con otras áreas para poder empezar a dar soluciones y respuestas, porque ahora se vuelven como otro tipo de retos y tienes que jugar con otro tipo de indicadores. Sí va a estar interesante volver a agarrar las encuestas de clima laboral y decir, bueno, ahora cómo vamos a adaptar estas preguntas para poderlas aplicar, porque hoy, claro, el de ¿te gusta el healthy snack? Pues ya no aplica más, ¿no? O para algunos es como, porque tampoco puedes mandar soluciones de todo el mundo les manda una silla, porque hay quien no tiene espacio para meter una silla en su casa, ¿no? Entonces también tienes que empezar a como hacer estos encuentros y empezar a como a buscar soluciones que realmente le otorguen a la gente, no decir todos sillas y todos mesas, porque hoy la realidad como que completamente cambia y lo que antes no era como tan importante era mientras pudieras llegar a tu trabajo y cumplir los horarios, empezabas como estamos bien. Hoy se vuelve importante decir que si quieres mandar un documento, ¿dónde queda la manzana 3 y el lote 4 para poder llegar con el colaborador, ¿no? Entonces, hoy esa manera de trabajar con otras áreas, de empezar a buscar como otros aliados estratégicos para dar soluciones, se vuelve como un tema súper importante. Entonces, igual también cómo vas a trabajar con finanzas, que es un área que empieza como a recortar gastos y a cuestionar muchas cosas, y hoy tienes que trabajar los procesos de soporte y tienen que estar completamente unidos para responderle al líder y al negocio, ¿no? Y ofrecer como otro tipo de soluciones y estar como súper al pendiente de tanto lo que pasa adentro de la empresa, llámense programas hasta cosas físicas, ¿no? De hoy nadie va a la oficina y quién va a atender el tema cuando se caiga un servidor, ¿no? Entonces hoy como que desde ese tipo de soluciones, involucrarte en los BCP plans y todo eso es como que hoy en día Recursos Humanos tiene que saber completamente de todo, de lo que pasa en el negocio, de lo que pasa con sistemas, de lo que pasa con finanzas y empezar a dar soluciones realmente integrales. Entonces es como, hoy yo diría que sí medir la felicidad, pero también cómo vas a cuidar la estabilidad de tu líder, porque al final es el colaborador que queda intermedio, es el que está en medio del sándwich, que trae la presión de los empleados que no se sienten felices, que no colaboran, pero además la presión del negocio de dar un resultado. Entonces es como también población a la que tenemos que empezar a pensar cómo la vas a cuidar, porque al final es la que lidera el barco de tu organización. Entonces, siendo mi pyme o siendo
una de las más importantes empresas, tienes que empezar a voltear a ver a estos gerentes y estos gerentes medios y estos team leaders y decir, híjole, tengo que empezar a buscar soluciones para ellos y soluciones integrales, ¿no? Que realmente se sientan comprendidos y escuchados y que tampoco se sientan como atacados con encuestas de clima laboral de y ahora cómo puedo promover la salud y la seguridad y que si está deprimido el colaborador, porque entonces también empiezas a entregarles más trabajo y si tú truenas al líder, vas a tronar a todo el equipo. Entonces, hoy es como un tema de empezar a replantear las cosas y empezar a trabajar, a cuidar también a tus team leaders y a tus directivos de una manera completamente diferente y con ellos que la plática es como más cercana, los problemas que te traen a la mesa pues son como otro tipo de problemas y también el replantearles y empezar a escuchar realmente lo que dicen, desde no solamente el problema con el empleo, sino cómo se encuentran ellos y cómo están sobrellevando estos ya 10 meses que estamos en otro tipo de ambiente, es cuando tenemos que como que escuchar realmente qué es lo que están diciendo, porque ya tienes mucha gente ya muy desgastada y que también ya no ve para cuándo se terminan las cosas y es como empezar a escucharlos y empezar a plantear programas que respondan a sus nuevas necesidades. Claro. Y ahorita que, pues bueno, mencionaste de mandarle sillas y justo adaptarse a las nuevas necesidades, que ya es más o menos mediano, tiene 70 a nivel global. Y esto me recuerda a empleados a nivel y compra a mayoreo y pues mandar. Y les preguntaron a los directores de casa, dijeron a los analistas viviendo en casa de sus padres, que muchísimos no tienen como un lugar propio, ¿cómo les vamos a decir que metan un escritorio stand-up, o sea, que es de 2 metros cuadrados? O sea, por favor, sean congruentes, ¿no? O sea, ¿en qué momento les vamos a decir que metan eso? Mejor, ¿cuánto nos cobrarían por el escritorio? Mejor eso les decimos. Si necesitan herramientas de trabajo, tienen hasta este presupuesto y nos mandan la factura. Se hizo así, no sabes los empleados lo felices que están, porque algunos de ellos lo que hicieron es que mi internet siempre estaba fallando, subí la calidad del internet, se acabaron todos mis problemas de conexión, soy muchísimo más efectivo, soy muchísimo más productivo en mi trabajo y ¿sabes qué? O sea, pues sí, ahorita la economía está terrible, pero yo mínimo no me tengo que preocupar por el internet. Y eso quiere decir que voy a tener trabajo hasta que se acabe la pandemia. Y es un poco igual también con la industria, o sea, porque, por ejemplo, yo hoy en día Global Excel aquí en México tiene una gran parte de gente que está en asistencias, entonces el giro donde se mueven estos empleados o con los que se comparan son a veces con otros chicos de call center, ¿no? Entonces nosotros llevamos 10 meses con la gente desde el 1 de marzo en sus casas. Entonces, cuando ellos se comparan con otras industrias, hay gente que va 14 días a trabajar en call centers y regresan 14 días a sus casas y trabajan horarios que están cubriendo todo el mes laboral en 14 días. Entonces, también entender que están haciendo como las industrias a los que ellos pueden ir y tú ofrecerles como otra solución en donde les dé seguridad, eso también les cambia como mucho el esquema. O sea, fuera del soporte de te voy a pagar luz o te voy a pagar internet, es como el de voy a cuidar a tu salud y a tu familia y voy a recordarte los beneficios que tienes, porque incluso explicarles de cómo vas a usar el beneficio del seguro de gastos médicos mayores y te lo voy a facilitar o voy a ofrecer que aunque estés totalmente en casa te voy a ofrecer que recuerdes cómo hacer una PCR, que puedes recurrir al propio seguro para toda tu familia. Son esas cosas donde también la gente hoy está yendo como a las necesidades como más básicas, ¿no? Como tener estabilidad, tener salud. Entonces, cuando tú le resuelves también esos temas para sus familias, el tema cambia un poco. Es como no es solo la mesa o la silla o la luz o el internet, también es como temas de seguridad y replantear la salud en un tema como completamente nuevo. Entonces eso también es importante y ver hacia qué tipo de industrias buscan tus colaboradores para poderlos retener y para tratar de mantenerlos felices en las condiciones que están, porque hoy también mucha gente está atravesando duelos
que van a tener que llevar en casa, porque hoy también el duelo cambia, entonces la manera en la que la empresa acompaña es completamente diferente. Exacto. Pues sí. Yo creo que en esa Mejor parte no. coincido mucho contigo. En esa parte yo lo dejaría como una palabra clave, que es flexibilizar a la organización. En el aspecto de que todos estamos aprendiendo a vivir una nueva forma de trabajo, ¿no? A entender una nueva cultura, a tener claridad de una nueva forma de pensar. Y como bien dicen, ¿no? Dentro de los diferentes tipos de industria, el diferente tipo de trabajo, cómo se va flexibilizando la nueva forma, el seguimiento, la retroalimentación, la comunicación va cambiando y cómo podemos flexibilizar también este tipo de iniciativas, por ejemplo, el tema del apoyo a Internet o el tema del mobiliario, etcétera. Pues ahí es donde entre más sencillo lo hagamos como organización, más beneficio puede tener porque las personas van a poderlo adaptar a sus reales necesidades, ¿no? Yo creo que ese es un punto crítico en este momento, la Claro. Bien flexibilizar a las decías, organizaciones. basics. Muy bien. Pues bueno, chicos, ¿cómo promueven sus valores dentro de su cultura empresarial? Ay, chicos, ¿me Pues escuchan? mira, sí, ya, sí te escuchamos. En cuestiones de cómo se promueven los valores en la cultura empresarial, insisto, también puede cambiar mucho, ¿no? Desde empresas que ya tienen mucho tiempo o a empresas que pues están desarrollando. En mi caso tengo la fortuna de estar en una empresa que estamos estableciendo las operaciones en México y pues eso nos está dando la oportunidad de promover los valores de acuerdo a cómo lo vamos viviendo en la cultura. ¿Esto qué quiere decir? Que empiezo a involucrar a todos los colaboradores para que los mismos colaboradores sean los que establezcan los valores dentro de la organización. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo esto? A través del comportamiento de cómo funciona nuestra organización, ¿no? Por ejemplo, tenemos la integración de diferentes culturas, en este caso es la cultura china y la cultura mexicana, ¿no? La forma de trabajar. Entonces, con base en el comportamiento diario de la organización, es como vamos a ir creando los valores con lo que se va a sustentar. Entonces, el involucramiento, yo creo que eso aplica para cualquier tipo de organización, el involucramiento de las personas para vivir realmente los valores es fundamental, ¿no? Si nos vamos a empresas más grandes o medianas, ¿no? También este aspecto de siempre compartirles cuál es el fundamento y que justamente empezar a través de los líderes, a través del ejemplo, yo considero que es la parte clave para poder promover los valores en una organización. Porque si no, se quedan simplemente en el papel, ¿no? Como lo que siempre decimos de misión, visión, valores, ¿no? Y se quedan ahí y pues nadie los vive y nadie los entiende. Yo creo que lo más importante es que justamente la gente viva con esos valores. En la parte de reclutamiento, pues nos vamos con esta parte del match cultural, ¿no? Entonces, el promover valores es, desde mi punto de vista, tiene que ver mucho con el ejemplo que dan los líderes en el día a día y en el caso de empresas más pequeñas, el involucrar a todos los colaboradores para poder crear esos valores, ¿no? Para poder establecerlos. Claro. Me recordaste ahorita mucho un libro que se llama The Lean Startup, de Eric Rice. Muy buen libro y justo habla de cómo hacer que la empresa crezca, pues tienes que involucrar a todos y no es nada más en valores, es, o sea, en los procesos, en la mejora, o sea, también valores, en todos los pasos que lleva la empresa, tienes que involucrar a la gente y que ellos mismos lo crean, ellos mismos, o sea, cuando ellos ven el razonamiento, o sea, se anotan e incluso anotan a más gente, ¿no? Susi, ¿tú cómo promueves los valores dentro de la empresa? Bueno, ustedes Pues sí, como dice Guillermo, es hacer ese match de desde cómo reclutas, y nosotros introdujimos desde hace 3 años como la pregunta de, ok,
cuáles son tus valores o los valores que vives en reclutamiento, ¿no? Y cómo los vives, porque de repente es como, todo el mundo apoya y es como apoyas, o sea, realmente buscamos como ese match. Y también tuvimos que repensar como el apoyo a todo lo que veníamos haciendo para ONGs, ¿no? Nosotros siempre hemos apoyado como causas de cáncer y hacíamos posadas para los niños y hoy pues eso no se puede hacer. Entonces fue como buscar cómo volver a replantear también esos programas, porque de repente tratar de dar como esa continuidad a la manera en la que vives como tus valores y volver a como a pensar también esas estrategias. O sea, ahorita nosotros lo que estamos haciendo con una de las fundaciones que apoyamos es tomar a colaboradores y hacer grabaciones de Zoom para leer un cuento para niños que están enfermos, ¿no? Entonces, eso es como seguir con tus programas y decir, bueno, sí, ya no podemos hacer esto, pero hacemos esta otra cosa. Y entonces también se vuelve padre porque hay iniciativas de apoyos a fundaciones que hoy se vuelven globales, ¿no? Porque de repente, pues cada sitio en las empresas se volvía como, esta atiende esto y lo hace de esta forma y esta atiende, y hoy puedes invitar a colaboradores a hacer programas globales y ahí también empieza la cultura empresarial, ¿no? De empresas globales que están asumiendo y tomando retos de diferentes países de una manera global. Entonces también se vuelve como muy rico el compartir la manera en la que tú cuidas tu responsabilidad social, porque ya involucras a gente que puede estar en Canadá o en Miami o en México o en donde tengas tu sitio y están colaborando para una causa en una fundación que está en México o alguna causa que está en otro país. Entonces también se vuelve muy rico ese intercambio que puedes tener entre colaboradores, porque muchas veces tendrás líderes y tendrás directivos que sí conocen a gente de otros sitios, pero tienes empleados que no. Entonces hoy también el tomar programas y volverlos globales es también como una manera en donde puedes enriquecer tu cultura y tus prácticas y tienes que como volver en este repensar, es como buscar la manera de volver a vivir todos los valores, todo el drive que tienes de valores. Y también lo que hicimos este año es, en el momento de evaluaciones de desempeño y todo, introdujimos como valores y competencias que hoy tienes que trabajar en tus mismos objetivos profesionales, porque hoy pues mucha gente tiene que vivir como muchos retos y era como desde, híjole, voy a tener esto, pero voy a aprender de resiliencia. Ha sido como una palabra como que hemos introducido mucho en la cultura. Hoy tenemos como nuestro pack de valores y resiliencia, que no estaba marcado dentro de los valores corporativos, hoy se vuelve como un valor más que hay que vivir, ¿no? Y hay que acompañar. Entonces nosotros estamos como intentando hacer estas cosas, volvernos realmente, replantear la palabra global, que no es nada más tener operaciones en diferentes sitios, sino también empezar a trabajar diferente los programas. O sea, nuestro programa de wellness hoy se volvió, por ejemplo, hay 15 minutos para yoga o para stretch, en donde pues la persona que lo lleva hoy está en nuestro corporativo y hoy pueden incluirse personas de cualquier parte de nuestras oficinas a tomar ese mismo programa. Entonces es como volver a introducir, como entender la cultura diferente, o empezamos como a compartir prácticas. Incluso ahora en Navidad, que no hubo fiestas, era como el de ¿y cómo vive en México la Navidad y cómo la vive este otro país? Entonces también ahí está ese track cultural de cómo vas viviendo tus valores, porque al final pues la ética es una y los valores se viven diferente. Entonces vas viendo que las diferencias de país a país pues son diferencias en cuanto a vivir ciertas cosas, pero la esencia de la organización hoy es la misma. Entonces es importante también retomar eso con los colaboradores, que vean que sí se puede seguir manteniendo ciertos principios de una manera como cultural y entender que estamos como todo el mundo en su frente viviendo esta situación, y eso también ayuda mucho a tratar de mantener la cohesión dentro de la organización. Claro. Algo que me parece, o sea, también muy importante, cómo refuerzas o sea, porque ahorita tienes que tener nuevos valores, ¿no? Pero también cómo refuerzas los que ya tenías. Justo para nosotros un valor muy importante siempre ha sido la diversidad, y tan es así, a ver, creo que mi empresa es americana y o sea, y tenemos un americano y realmente no tanto porque o sea, era intern y así es que, o sea, pero tenemos gente, o sea, son los 3 socios que son hombres y el resto somos mujeres, ¿no? Somos de diferentes partes del mundo, y también buscamos en nuestros clientes esta diversidad, o sea, que también anteriormente
digo, no está tan padre esto, pero uno de mis clientes hace mucho tiempo en México, sí me dijo, necesito exclusivamente que esta persona para este puesto sea un hombre de tal y cosas, ¿no? Y tiene que tener tal edad. Y para mí eso fue un shock terrible. Y ahorita buscamos que nuestros clientes nos digan, o sea, me da igual si es mujer, hombre, primera, o sea, lo que sea, siempre y cuando me cumpla. Y aparte, lo que me gustaría es, y nosotros incluso pagamos más por diversidad. Entonces, estos nuevos valores, claro que es importante, pero también reforzar los anteriores y buscar que también tu cliente final, que en este caso pues para ustedes son sus colaboradores y en mi caso son mis clientes, ¿no? Que también refuercen esto, ¿no? Entonces, bueno, cuarta y última pregunta, y ahorita sí, chicos, ya tenemos poquito tiempo. ¿Cómo ven, cómo miden su retorno sobre inversión como área, su ROI? Luis. Muy interesante pregunta. Voy a contestar como americano, ¿no? What a great question. Yo creo que el tema del retorno de inversión siempre en el aspecto de recursos humanos es un poco más subjetivo a veces, ¿no? Sin embargo, ya tenemos muchas métricas y KPIs que nos ayudan a poder tener claridad de esto. Yo creo que la primera parte para medir el retorno de inversión de un colaborador es todo su proceso, digamos, de onboarding, ¿no? Cuando tú tienes una persona que tuvo un proceso de integración, digamos, entre los 3-4 meses adecuado, y después tuvo todo un flujo, todo un journey de los 6 meses a un año, año y medio, en donde se consolidó en su posición, ahí ya tienes un primer check, ¿no? En donde puedes determinar un retorno de inversión por la consolidación de esa posición. Sin embargo, cuando realmente vamos a ver ese retorno de inversión, va a ir desde el año y medio a los 2 años que tiene la persona en la posición, en la cual va a poder innovar algo de esa posición. Si bien vemos estos dos factores, en el que la primera parte de la consolidación es que la persona puede llevar a cabo los procesos de su posición de manera normal. Pero la parte más importante cuando la empresa puede ver ese retorno de inversión es cuando la empresa cuando la persona puede eficientar, automatizar, digitalizar, ¿no? O innovar algún proceso, ya sea operativo o administrativo de la organización, en el que pudo haber logrado llegar o sobrepasar algún KPI. Yo creo que eso es uno de los principales puntos en donde podemos observar el retorno de inversión que tiene un colaborador, sobre todo en esas 3 etapas, ¿no? La otra parte del retorno de inversión, pues lo podemos ver más enfocado a la parte de capacitación, ¿no? Cuando vemos que una capacitación que se le da a las personas puede ser que le ayuden para eficientar su proceso, para eficientar su posición como tal, ¿no? Y esto poderlo ver de manera directa en la ejecución de su performance, ¿no? O también lo podemos ver de manera directa, por ejemplo, en el área de ventas, ¿no? En el que una capacitación incrementó la venta. Entonces, yo lo vería en esos dos aspectos. Primero, en el onboarding, en la integración, en la consolidación e innovación, que en muchas empresas se les llama este proceso de transformación, que ahí es cuando ya estamos empezando a ver que esta persona se puede promover a otro nivel y a otra parte, y si lo vemos desde el Ninebox, pues es una persona que está dentro del cuadrante de un Future Star, por ejemplo, ¿no? Y la otra parte ya más técnica, que puede ser con el enfoque en capacitación. Esas son las dos vertientes que yo visualizo para poder calcular el retorno de inversión. Creo que sí tienes razón, o sea, de estas dos vertientes, pero creo que la primera, o sea, en este onboarding creo que puede ser incluso mucho más rápido. Depende, claro, del nivel del puesto. O sea, o sea, si es un directivo, pues evidentemente no vas a ver resultados al primer día, ¿no? Vas a ver resultados, sí, justo con un tiempo, porque es una transformación completa. Pero también creo que sobre todo en puestos un poquito más operativos, un poquito más chicos, o sea, se puede ver chicos no es una palabra correcta, o sea, un puesto, o sea, más junior, claro que se ve un impacto muchísimo más directo, ¿no?
Y por ejemplo, yo sí he visto analistas que a los 2, 3 meses, o sea, ya recuperaron 100% la inversión que se metió porque, o sea, simplemente su productividad fue altísima, ¿no? Entonces, justo por ahí se ve, pues, o sea, o sea, talentos estrella y los talentos o sea, que van a tener una carrera y que van a crecer muchísimo, ¿no? Y claro que en ventas también es muy fácil verlo, pero creo que también en los empleados como administrativos y de operación y demás, se ve súper claro en el momento en el que, o sea, y se ve a los 3 meses claramente cuando una persona va a venir y mejorar lo que tiene y, o sea, es muy medible simplemente por el desempeño y por la productividad de esta persona, ¿no? O sea, Exacto. sus KPIs en cuanto los cumplen, se acabó. Ya vas a ver si esta persona te jala o no te jala, ¿no? Yo creo que Eso, muy importante es poderlo segmentar por nivel de contribución, ¿no? Así como dices que claro. puede haber posiciones que tienen mayores tiempos de adaptación y de retorno de inversión en un corto plazo, yo creo que esto dependerá mucho del nivel de contribución, ¿no? Si tienes contribuidor individual, un líder de gente, un líder táctico o un estratégico, pues evidentemente el retorno de inversión se va a tardar, pues dependiendo del departamento, de la industria, del área y de ese nivel de segmentación, ¿no? Claro. Susi, ahora sí te toca. Tenemos 5 minutitos. Y bueno, igual también aunar a la parte en cuanto el colaborador también comprende el negocio y comprende hasta dónde él impacta a la organización. En el momento en que el chico te puede explicar de qué se trata la industria y de qué se trata su puesto y cómo impacta su puesto en los indicadores del negocio, porque pues sí puedes tener adherencia, productividad, sacar el reporte, pero en el momento en que entiende para dónde está y qué viene a hacer acá y cuánto contribuye o cómo no contribuye a la organización, es ahí también tú vas viendo si las cosas van caminando adecuadamente con el puesto, ¿no? Porque hay gente que puede ser súper buena en su trabajo, pero si no trabaja en equipo, no contribuye o no entiende de qué se trata la industria, porque muchas veces tienes chavos en ciertas áreas, pero que no entienden realmente a qué se dedica la empresa. Entonces, en el momento en el que realmente entienden para dónde va, y es también donde vas a ver si la persona te va a funcionar o no, y si va a retornar o no a la inversión, porque puedes tener gente muy buena en su chamba, pero en el momento en que pues ya se peleó con el de la otra área y ya se peleó con el jefe, entonces también es gente que al final te va a acarrear como más problemas que soluciones. Y hoy en día pues, necesitas gente que, o sea, el ROI no nada más es como cómo te retorna la inversión, sino también qué tan productivo y qué tan piedra angular se vuelve ese colaborador, o sea, que realmente haga como esa pieza de rompecabezas que está perfectamente aunada y adaptada y entiende qué es y para dónde va y puede jalar un brazo, y que también hoy pues la adaptabilidad que va a tener la persona, ¿no? Porque hoy hemos tenido que hacer como movimientos de, bueno, estás aquí, pero ahora necesito que nos ayudes con esta parte para poder como hacer que esta organización se adapte y cambie. Entonces creo que estas 4 preguntas ahora en tiempos de COVID como han cambiado como mucho la perspectiva y lo que esperamos también del talento, ¿no? Hoy esperas un talento completamente adaptable, que sea capaz de, aunque estoy en áreas y se necesita apoyo en otras, sea capaz de aprender otra función, otro proceso, que puede ser complementario, totalmente diferente a la función. Y hoy eso también cuenta, ¿no? Qué tan rápido es capaz de aprender y de querer contribuir a la organización. Claro. Y creo que eso también ayuda mucho a que una persona se mantenga motivada. Más retos, le estás dando crecimiento, lo estás capacitando. Y eso, quieras que no, por más de que inicialmente no se le pague extra, lo que estábamos en la primera pregunta, ¿cuáles son los drivers no tangibles? O sea, sí, en esa primera instancia, mientras está aprendiendo, pues no se le está pagando más porque lo aprenda, pero eso lo va a capacitar más y va a hacer que pueda crecer dentro de la organización y se pueda quedar mucho más tiempo y realmente tenga muchísimo más éxito, ¿no? Creo que otra manera muy buena de medir el ROI, o sea, simplemente las mediciones de la bolsa salarial, o sea, compárate con tu, o sea,
con tu competencia y ve cuánto está pagando la competencia, cuánto estás pagando tú, pero, o sea, y no sé si pagas más o menos, pero de todas maneras, eso es un indicador bien fuerte. O sea, si estás pagando más y aún así tienes rotación y aún así la gente se está, híjole, o sea, empresa, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué estás haciendo que te está costando tanto reclutar gente? No sabes cuánta gente ha venido conmigo y yo les digo, híjole, la verdad no quiero trabajar contigo porque yo sé que te voy a tener que volver a contratar este puesto en 3 meses y, o sea, vas a extender la garantía y voy a tener tantos problemas contigo porque la gente no quiere trabajar contigo. Es bien feo, es bien fuerte, pero no saben la cantidad de clientes que he tenido que rechazar por eso. Y cuántos clientes, o sea, yo sé que tienen el potencial para hacer este cambio y les digo, órale, te voy a ayudar, pero yo necesito estar de la mano con tu departamento de RH y necesito estar de la mano con tus líderes, porque la gente se está, y esto es bien sabido, renuncian a los líderes, o sea, y esto, o sea, pueden ver 90,000 artículos de esto, ¿no? La gente renuncia a los malos líderes. ¿Cómo vamos a hacer para retener este talento y cómo, o sea, y cómo esto te va a afectar en tu ROI? Oye, en los puestos más chiquitos, o sea, en los puestos o sea, de single players, creo que el costo por reclutamiento son de 3 a 6 meses de inversión, ¿no? Imagínate en un vicepresidente, en un C-level, o sea, son 2, 3 años, dependiendo o sea, de la magnitud del puesto, pueden ser hasta 2 años de su sueldo que le estás invirtiendo y, o sea, para que te salga mal, híjole, o sea, es una inversión de bajita la mano $1,000,000. O sea, ¿cómo vas a hacer que esta inversión realmente te rinda, no? ¿Cómo vas a hacer que pues, esta sea una decisión buena y que vaya a promover pues a tus empleados, vaya a promover tu empresa, vaya a generar una mejor cultura y desarrollo? ¿Cómo vas a hacer que esta inversión no sea un gasto, ¿no? ¿Cómo vas a meterle, sí, órale, 2,000,000 de pesos, pero dame 3 o 4? Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues bueno. Ya nos queda nada más un minutito. No sé si alguno de los dos quiere añadir algo más. Yo la verdad estoy muy en línea con lo que comentan las dos, ¿no? Creo que es muy importante todos los aspectos que tenemos que tener alrededor, no nada más enfocarnos en uno solo, sino pensar en la persona como tal, en el negocio, y yo creo que ahí es donde nos vamos a posicionar nosotros como business partners, ¿no? Ese es el punto neutro, entre entender la operación, entender las necesidades del negocio y entre entender también la motivación, el enfoque, la productividad de nuestros empleados, ¿no? Y cómo lo podemos empujar para que se lleguen a los resultados y pues que sea el win-win, ¿no? Yo así lo visualizo y creo que los dos puntos van muy en línea. Perfecto. Sí, yo igual a modo de conclusión podría decir que el reto es estar súper open mind y hoy desarrollar esa competencia de negociación y trabajo en equipo es como un must que hoy tenemos que tener para darle muchísima claridad tanto al colaborador como al negocio. Entonces es como el nuevo reto, ¿no? Perfecto. Pues bueno, gracias chicos y muchas gracias a todos. Seguimos con las actividades de Talent Job. Que tengan una linda tarde.